Evangelio del día sábado 11 de mayo de 2024. Sábado de la sexta semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama porque ustedes han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Bueno, Jesús nos sigue hablando en el Evangelio según San Juan del día de hoy sobre la alegría, pero nos habla de algo que debe ser la fuente de nuestra alegría, la oración. Pero aquí Jesús nos hace una recomendación. Pidan en mi nombre al Padre y les concederá lo que piden. Pidan y recibirán, y su alegría, o para que su alegría sea completa. Fíjense que no es lo mismo pedir en nombre de uno, al Padre, por ejemplo, o a Jesús, que cuando le pides tú a Jesús en nombre de su madre, o le pides al Padre en nombre de su hijo. ¿Qué padre le va a negar a su hijo una petición que hace un tercero, pero en nombre de su hijo? Cuando vamos con alguien y nos presentamos con esa persona y es el hijo, en verdad, el dueño de esa empresa, y entonces nos dice, dile a mi papá que vas en mi nombre, que yo te envío, que yo te di los datos de mi papá para que te reciba. ¡Wow! Entonces lo que ha hecho Jesús es darnos esa providencia tan perfecta de su amor, que es, ve a mi Padre, pero en mi nombre, para que mi Padre te lo dé, para que recibas. Y entonces tu alegría será plena, porque no habrás pedido en tu nombre, sino en mi nombre. Y como Jesús es su Hijo amadísimo, su Hijo único que nos entregó para salvarnos, cuando yo me presento con la cara de su Hijo, el rostro de su Hijo, las llagas de su Hijo, la corona de espinas de su Hijo, la sangre de su Hijo, la cruz de su Hijo, ese Padre no me puede negar nada. Hagan la prueba. Yo he hecho la prueba y me he quedado sorprendida. Le he dicho, Padre, en nombre de tu Hijo te pido esto, porque tu Hijo nos ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre, tú nos los concederás, tú nos los darás. Y siempre se los digo con un 100% de seguridad y de saber que me lo ha dado, lo he recibido. Porque qué padre puede resistir la petición de un hijo tan obediente, tan sufrido, tan amante, tan entregado, tan servicial, tan dulce, tan manso, tan amable. ¿Qué hijo tiene el padre tan sabio? Su imagen perfecta. No puede negarle nada a su hijo. Por eso vayamos al Padre en la oración y pidámosle en nombre de su hijo. Y digámosle, Padre, en nombre de tu hijo te pido que me ayudes en la conversión de mi familia. En nombre de tu hijo, que tú no le niegas nada, me presento ante ti con sus flagelos, con su corona de espinas, con su cruz. Tú no puedes negarle nada a tu hijo. Por favor, Padre, por la redención y la sangre de tu hijo, salva a mi familia, convierte a mi familia, cámbiame. Esto que tengo aquí adentro, yo sé que tengo que hacer yo el esfuerzo, pero ayúdame, dame la fuerza, la fortaleza, la paciencia, la sabiduría, la bondad para cambiar. Dame aquello que me pides para que yo te dé lo que me pides. Esto se lo decía San Agustín a Jesús, a Dios. Pues ahora Jesús nos da pues una fórmula perfecta de alegría plena, porque lo hemos pedido en su nombre y esa alegría proviene de pedir en su nombre, de saber y tener la fe y la seguridad que el Padre no puede negar nada, porque la palabra de su Hijo es
que cuando pidamos en su nombre recibiremos aquello que hemos pedido. Y tercero, porque qué alegría saber que Jesús, en esa petición que hacemos, le dirá a su Padre, concédelo a este hijo tuyo que tanto me ha amado y que pide en mi nombre. Una alegría plena, completísima, completísima. Jesús llegará el momento que nos hable muy directamente de muchas cosas, porque ha dicho que Él pues, nos ha hablado en parábolas, pero que conforme pues, el Espíritu Santo nos haga crecer en la verdad, nos hablará con esa verdad que es difícil de transmitir, no por Dios, porque Dios no hace las cosas difíciles, como dice en el libro del cielo, pero Dios, al ser tal, y nosotros ser tan miserables y tan pecadores, pues nos cuesta trabajo entenderlo y nos cuesta trabajo llevarlo a la práctica. Pero Jesús nos ha dicho que nos va a hablar abiertamente. Y yo te aconsejo que para que tú entiendas la Sagrada Escritura y entiendas además el libro de cielo, que resulta a veces pues un poco denso y difícil de entender por nuestra propia mentalidad, que le pidas al Espíritu Santo te dé el don de entendimiento para hacerlo. Y te voy a leer la oración que esta servidora hace para comprender todo esto, estas verdades dichas por Jesús. Te lo voy a leer para que tú la hagas y la hagas antes de que hagas cualquier lectura o que hagas cualquier cosa en el día. Y dice así, esta me la recomendó un hermano sacerdote, que por cierto sale en el canal de Tercer Fiat dando su testimonio, se llama Alfonso Chico. Escucha su testimonio porque él leyó, o sea, primero leyó todo el libro de cielo y luego ya lo volvió a leer. Y la verdad es un gran sacerdote, un sacerdote muy joven, muy, muy joven. Pero, pues él me dijo, yo le escribí, le puse, ¿sabes qué, Padre Poncho? Me cuesta mucho trabajo, Padre Alfonso, estudiar y entender la divina voluntad. Me cuesta mucho trabajo. ¿Qué hiciste tú para leerla? Entonces me dio varias como fórmulas o pequeñas enseñanzas. Uno, lo hacían delante del Santísimo en mi momento de oración. Entonces, si yo hacía una hora del Santísimo, leía una hora el libro de cielo, siempre hasta, o sea, te lo leía, porque efectivamente es como una oración leerlo. Segundo, velo como cartas de amor que Dios te dirige a ti, no a Luisa, a ti. Y tercero, hacía antes de empezar la lectura esta oración bellísima que dice, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Y luego termina y dice, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Les aseguro la grandeza de esta oración para comprender no solamente lo que leen, sino llevarlo a la práctica. Y además captar perfectamente el centro de lo que han leído. Es decir, muchas veces leemos muchas cosas, pero no sabemos cuál es el centro de lo que leímos. Decimos, ay, esto es muy importante, esto es muy importante, esto es muy importante. No, aquí vas a sacar exactamente lo que Dios quiere que entiendas. Maravilloso. Te recomiendo esto para que Jesús pueda obrar en ti esa verdad plena que Él te quiere comunicar a través de la luz del Espíritu Santo y sobre todo comunicarte el reino de la divina voluntad, el reino de la felicidad. Que Dios te bendiga.